Buenas noches, que el Señor les bendiga. Estamos otra vez aquí tratando de comprender la palabra del Señor y tratando de ser una ayuda para todos ustedes y de ilustrar, y tratamos de mirar por todos los ángulos posibles, según nuestras limitaciones. Este pasaje que nos toca hoy, que el último pasaje de Lucas capítulo 13, y a la otra semana entramos al 14. Muy bien, vamos a leer los últimos versículos del capítulo 13, el versículo 31. Dice así la Biblia en Lucas capítulo 13, versículo 31. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y les dijo: id y decid a aquella zorra: he aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en nombre del Señor. Muy bien, siempre orando para que sea Dios el que hable a través de mí, y también el que hable a su corazón y que manifieste en su corazón lo que Él quiere enseñar en esta noche. Podríamos verlo casi en dos partes ¿no? Primero dice en el versículo 31 al 33 que ese mismo día, recuerdan, antes había hablado de la puerta estrecha y quienes iban a entrar, ¿no? Que les dijo que se esfuercen por entrar por la puerta estrecha, ¿no? Porque ese es el camino de la vida. Lo vimos ya la anterior. Aquel mismo día, dice, ¿no? El mismo día de la enseñanza, llegaron unos fariseos diciéndole: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Bueno, aquí vemos que la verdad, como habíamos hablado, ¿no? el miércoles pasado, que esto fue muy fuerte. Siempre sus palabras eran muy contrarias, ¿no? A aquella religión que no estaba representando a Dios, la religión que exhibían los escribas y fariseos, que predicaban los escribas y fariseos, que vivían los escribas y fariseos, ¿no? Y dice que le dijeron, ¿no? que Herodes le quería matar y que se vaya. Y claro, porque realmente ellos no estaban contentos con su ministerio y su enseñanza, pues, ¿no? Y porque los ponía en evidencia su falta de fe, ponía en evidencia toda su corrupción religiosa que tenía. Entonces querían atemorizarlo, ¿no? Entonces, y bueno, aquí podemos ver algunas aplicaciones, podríamos decir así, muy rápidas de este punto nomás. Que primero yo le puse que la oposición no quiere decir que no estamos en el centro de la voluntad de Dios, ¿no? Hay veces que cuando las cosas se ponen feas empezamos a preguntar: pero Señor, ¿qué hice? No, puede ser que estemos totalmente como Jesús en el centro de la voluntad de Dios y hay oposición. En realidad es una oposición, podemos decir, de palabras nomás. Si ellos lograban atemorizar a Jesús, claro, iban a lograr su propósito, pero después vamos a mirar que no lo hicieron. El segundo, que el temor es un arma del enemigo, ¿no? Para frenarnos e impedir que hagamos su voluntad, ¿no? Aquí, por ejemplo, realmente era una amenaza de muerte
y era una muerte por el rey Herodes, ¿no? Ahorita vamos a mirar quién era el rey Herodes, pero él tenía la autoridad. Y la tercera cosa que vi aquí, ¿no? Después de los versículos 32 y 33, que más bien cuando estamos en su voluntad, realmente nada nos podrá detener, ¿no? El 32, él dice, no, díganle a aquella zorra que yo hoy echo fuera demonios, hago sanidades y luego al tercer día voy a ir a terminar mi obra, ¿no? O sea, Herodes no se va a oponer, no me van a amedrentar. ¿Qué era lo que estaba haciendo? En realidad estaba, ¿no?, pasando por muchos, dice en el versículo 22, cuando empieza la enseñanza pasada, dice, pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén, ¿no? Él estaba yendo a Jerusalén, estaba enseñando, y ellos como que se desesperaron porque ya no querían escucharle, ¿no? Ya estaban siendo desautorizados por Jesús. Hermanos, el temor no tiene que tener cabida en nuestra vida, ¿no? El temor siempre nos hace caminar por caminos no rectos. A mí me encanta el salmista David, y bueno, si nosotros estamos con el deseo, con la decisión de andar en la voluntad de Dios, entonces podemos andar sin temor. Miren el Salmo 27. David decía, Jehová es mi luz y mi salvación, decía. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Él es mi luz y mi salvación. Él es la luz, el que me muestra las cosas, ¿no? El que me encamina. Y es la fortaleza de mi vida. Yo no confío en mis fuerzas, decía David, sino en Él es la fortaleza de mi vida. Ahora, cuando yo no confío en mis fuerzas y Él es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, dice, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, dice, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y así era el corazón de David. Miren que, bueno, no sé si yo podría decir esto, pero él estaba basado, si usted lee los salmos, en su fidelidad a Dios, no en sus fuerzas ni en su propia santidad, ¿no? Incluso en muchos salmos él confiesa su pecado, pero sí en su rectitud de corazón hacia Dios. Y por eso él dice, yo voy a estar confiado, no importa que se levante guerra. Y dice el versículo 4, una cosa he demandado a Jehová, dice, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿No? Sabemos que la casa de Jehová del Antiguo Testamento es una figura de la casa de Jehová, el Nuevo Testamento, que es la casa de Dios, que es nuestro cuerpo, porque somos nosotros templo del Espíritu Santo, ¿no? Y entonces él dice, yo solamente le pido que yo esté ahí en esa casa de Jehová, ¿no? Y no solamente le pido a Dios, sino esta cosa buscaré, dice, que yo esté ahí todos los días de mi vida para contemplar su hermosura y para inquirir, para preguntar, para pedir consejo, ¿no?, en su santo templo. Entonces, cuando nosotros estamos así, estamos contemplando la hermosura de Jehová, estamos pidiendo dirección en nuestro interior, en nuestro espíritu, entonces el temor se va. Aquí dice que eso se iba, ¿no? En el versículo 13, miren lo que dice al terminar el Salmo 27, no tenemos tiempo de leerlo todo, pero me gusta esto porque nos trae mucha fortaleza, especialmente, miren, en este tiempo, ¿no? Dice, hubiera yo desmayado, dice, si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes, ¿no? Hay un futuro, hay una esperanza en esta tierra. Dice el último versículo, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón.
sí espera a Jehová. Qué lindo corazón de David, que no se amedrentaba, ¿no? Que aunque un ejército podía estar acampando contra él, su corazón no iba a temer. Dice el versículo 32, la respuesta que les da es eso, ¿no? Y les dijo, dice, id y decid a aquella zorra, he aquí hecho fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra, ¿no? Entonces, aquella zorra, la palabra zorra, bueno, denotaba en aquel tiempo una persona astuta. La zorra es un animal escurridizo, ¿no? Y dice algunos escritos rabínicos, que la zorra, cuando usaban esta palabra sobre alguien, veían a una persona, ¿no?, de alguien inferior, alguien que no tenía mucha importancia, mucho valor. ¿Y quién era este Herodes? Claro, era el rey, ¿no? Era el hijo de Herodes el Grande, ¿no? Uno de los hijos de Herodes el Grande, llamado Herodes el Tetrarca. El mismo que hizo matar a Juan el Bautista, ¿no? En el capítulo 9 de Lucas se ve cómo él hizo decapitar a Juan el Bautista, conocen la historia. Pero entonces sí, nomás bueno, tenía poder, y él no le temblaba la mano con matar a alguien, aunque no lo hizo de buena gana, ¿no? La muerte de Juan el Bautista. Lucas, este Herodes está, por ejemplo, quiero leer con ustedes, por información, Lucas capítulo 3, ¿no? Dice, Lucas es uno de los escritores del Nuevo Testamento que aporta mayores datos históricos, verdaderos, o sea, históricos de personajes que son reconocidos por la historia universal. Si de algo tenía el Lucas, el médico, era que él investigaba todo, ¿no? Usted puede leer al comienzo de su evangelio, el comienzo del libro de los Hechos. Él investigaba y tenía constancia, ¿no? Tenía testigos. Y aquí habla del momento histórico en que apareció Jesús, y aquí también menciona, que es lo que yo quería de paso, a este Herodes. Dice, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato era el gobernador de Judea, y Herodes tetrarca de Galilea, este es Herodes, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia, ¿no? Y luego, etcétera, etcétera. Pero este era llamado, Herodes, también llamado Antipas. Hay varios Herodes Antipas, por si acaso, ¿no? Pero este era el hijo. El nieto también es llamado Herodes Antipas, pero este era el hijo de Herodes. Y se llama tetrarca porque tetrarca quiere decir el jefe de una cuarta parte de un territorio, ¿no? Entonces, el territorio del rey Herodes, el Grande, se dividió en cuatro partes, ¿no? Y el rey, ¿no?, de una de las cuatro partes era Herodes Antipas. Como les digo, que en el versículo 9 hace matar a Juan el Bautista, ¿no? Entonces, este era Herodes el tetrarca. Y él dice, díganle a esa zorra, ¿no? No sé, no entendemos si quería realmente referirse a su astucia o como menospreciando, diciendo él no es significante, porque ese era el significado que daban los rabinos a la palabra zorra cuando se referían a una persona. Entonces, más bien yo me inclino por pensar que él dice, o sea, como diciendo, ¿no?
yo voy a hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es esa persona? Por más rey que sea, por más que haya sido tan cruel de matar a Juan el Bautista, por más poder que tenga, él no es nada al lado de mi Dios. Igual que David en el Salmo 27, ¿no? Yo tengo mi confianza en Dios. Y dice Jesús, he aquí, dice, el versículo 32 estamos, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana. Y al tercer día termino mi obra. Bueno, el hacer curaciones, echar fuera demonios, era bien característico del ministerio de Jesucristo. Él echó muchas veces demonios e hizo sanidades, pero en casi todo el tiempo, ¿no? Aparte todavía muchos milagros, pero como que aquí, y podríamos decir que la obra de Jesucristo era la predicación del Evangelio, ¿no? Echar fuera demonios y sanar a la gente. Era un ministerio benéfico con su vida. Y la segunda parte iba a ser morir en la cruz, ¿no? Pagando el precio para que nosotros fuéramos libres de la condenación. Entonces, y por eso dice que al tercer día termino mi obra, ¿no? El tercer día es una expresión significativa, ¿no? Porque Jesús resucitó al tercer día, ¿no? Al tercer día se consumó, se vio la aprobación de Dios, se vio la victoria contra el enemigo al tercer día. Entonces, aquí miramos que él estaba diciéndoles en otras palabras, ¿no? Herodes no se va a poder oponer a mí. Herodes no tiene más poder que Dios. ¿No? Hoy y mañana yo hago la obra y yo no voy a ser detenido por este hombre. Perdón. Entonces, aquí miramos que él dijo, yo voy a seguir haciendo lo que tengo que hacer. Voy a seguir haciendo mi obra. Y, como decía en el versículo 22, estaba predicando en las ciudades y aldeas y dirigiéndose a Jerusalén, donde iba a terminar su obra, ¿no? Donde iba a ser la crucifixión de Jesucristo. Entonces, por eso dice en el 33, que sin embargo, dijo él, ¿no? Es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino. Entonces el hoy y el mañana estaban identificados con su obra en la tierra, ¿no? Y el pasado mañana, que era el tercer día, el día de que él culminaría su obra, ¿no? Yo me imagino que quiere decir esto, ¿no? Porque dice, no es posible que un profeta muera de Jerusalén. Entonces, hoy y mañana está identificado con las curaciones, expulsiones de demonios y predicación en las aldeas. Otra cosa que es interesante, él no estaba en Jerusalén, ¿no? Él estaba precisamente en el territorio donde dominaba Herodes el Tetrarca, que es la provincia de Galilea, ¿no? Una provincia al norte. Y la verdad que la pregunta es, ¿por qué dice que no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén? ¿Por qué los profetas eran matados en Jerusalén? ¿No? Miren, Jesús no fue rechazado en Galilea. Su ministerio en Galilea en general, ¿no? Fue un ministerio exitoso, las multitudes iban. Aún en Samaria, la verdad en Samaria había siempre ¿cómo se llama? Esa controversia, esa bronca, ¿no? Que tenían entre los samaritanos y los de Jerusalén y los judíos.
y habíamos hablado antes que incluso se daban la vuelta. Y ahí sí, en alguna oportunidad no lo dejaron pasar, ¿no? Pero, por ejemplo, lo recibió, ¿se acuerdan? Una mujer de Samaria, la mujer samaritana en Juan capítulo 4, y él fue a una ciudad y lo recibieron como un profeta de Dios, la gente se convirtió. Lean el capítulo 4 de Juan. Entonces, Jerusalén era donde más oposición él tenía, ¿no? Tristemente, mis queridos hermanos, la jerarquía religiosa era su gran enemiga. Amén. Ellos tristemente habían convertido, lo grave, ¿no? Era que los conocedores de la Escritura habían convertido la ley en una farsa religiosa, ¿no? Ellos hacían muchas cosas. Podemos leer, por ejemplo, en el capítulo 11, ya lo hemos visto, pero solo por referencia, Lucas 11:37, cuando él acusa a los escribas, fariseos, intérpretes de la ley. Usted puede leer o puede ir allá a la página de YouTube donde está este tema que lo hemos tratado, ¿no? Pero del 37 hasta el final él está hablando muy fuerte contra Jerusalén y contra los líderes religiosos de su tiempo, ¿no? Pero en el versículo 49 dice, por ejemplo, por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, ¿no? Había una referencia de que ahí los iban a matar. El versículo 50 dice, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, ¿no? Desde la sangre de Abel, etc. Entonces, Jerusalén, supuestamente el centro religioso, el centro donde podemos decir, deberían representar a Dios, llegó a ser un lugar donde estaban los enemigos de Dios. Porque usted y yo sabemos que Cristo vino representando a Dios, que Cristo era Dios mismo, ¿no? Y mis hermanos, así era Jerusalén, ¿no? La ley, en realidad la ley no es nada mal, la ley es buena si se usa, dice, legítimamente, pero ellos hicieron todo un desastre, y los profetas venían, y los profetas eso hacían lo mismo que Jesús, los ponían en evidencia. Ellos hablaban duramente, y especialmente contra la clase dirigente y contra la clase religiosa, cuando ellos se desviaban. Por ejemplo, yo quiero ver con ustedes por qué en Jerusalén se mataban los profetas. Vamos a ver al representante, ¿no?, por excelencia de los profetas, el profeta Isaías. Miren cómo empieza su libro, ¿no? Miren, dice capítulo 1 de Isaías, versículo 1. Visión de Isaías, hijo de Amós, dice, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Y miren la profecía, oíd cielos y escucha tú tierra, porque habla Jehová. ¿Y qué hablaba? Dice, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno al pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo, dice, no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? Era una palabra del profeta a Jerusalén. Dice, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Miren, ¿no?, desde la planta del pie hasta la cabeza,
No hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego. Vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Hermanos, Jerusalén estaba, ¿no? Jerusalén e Israel todo se desvió. O sea, el pueblo de Dios estaba tan desviado, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. ¿Por qué? Ni siquiera conocían a Dios. Y Dios le dice, el asno conoce a su dueño. El buey conoce a su dueño. Ustedes no conocen. Y Isaías profetizó más o menos 700, más de 700, 740, 720 antes de Jesucristo. Él profetizó en aquel tiempo. Y miren, incluso en el capítulo 58, vamos conmigo a Isaías 58, ellos pensaban lo siguiente, y esto tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy día. Ellos pensaban que haciendo actividades religiosas iban a compensar su maldad. Pero hoy ustedes y yo vamos a entender que a Dios no le impresiona nuestras actividades religiosas. A Él le impresiona la bondad, la verdad, la justicia. Miren, ¿qué dice en este capítulo 58? Le dice, clama a voz en cuello, no te detengas, le dice. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Eso era lo que hacían los profetas. Los profetas, mis queridos hermanos, venían y corregían, o sea, hablaban palabra dura. Y claro, los religiosos de ese tiempo, miren cómo, lo que aquí hacían era ayunar y orar, ahorita como vamos a mirar. ¿Sabe? Pero sobre todo, el profeta venía a llevar otra vez al pueblo a la santidad, a llevar otra vez al pueblo a vivir el carácter de su Dios. Hoy en día, bueno, el ministerio profético está bien, se dedica a la guerra espiritual, a muchas cosas, pero una de las cosas principales, cierto que los profetas también profetizaban de que si tenían que ir a la guerra, cómo tenían que ir a la guerra, pero de todas maneras siempre vemos que lo que hacía que Israel venciera en la guerra era su santidad a Dios, era su conversión al Señor, era su caminar en la ley de Dios. Igual en los Salmos, David basa toda su estrategia, todas sus victorias, en que él tenía un corazón recto delante de Dios. No era perfecto, él mismo reconoce sus rebeliones. Lean el Salmo 51. Miren aquí, versículo 2 del capítulo 58, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiere dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. O sea, ellos están como buscando a Dios, como que quieren saber los caminos de Dios, como si fuera, dice, gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Cómo se van a acercar a Dios con semejante? ¿Sabe qué? La religión hace eso. Hay hombres asesinos que tienen su santo, ¿no? Que supuestamente es su intercesor, su representante de Dios. Ellos piensan que Dios, ¿no? o un poder mayor los va a proteger. La religión engaña de esta manera. Y dice, ¿por qué dicen, el versículo 3, ayunamos y no hiciste caso?
humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Ellos piensan que siguiendo sus malos caminos, como dice aquí, no haciendo justicia, habiendo dejado la ley de su Dios, pero habiendo ayunado y orado, iban a compensar su mal comportamiento. Pero Dios no. Aquí lo dice muy claramente. Sigue el versículo 3 diciendo, he aquí, dice, que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Estaban haciendo injusticia. He aquí, dice, que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. Dice, no ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. A Dios, más que la acción de ayunar y de orar, a Dios le interesa el corazón de las personas, le interesa su vida, su comportamiento. Cuánto aman a Dios, cuánto obedecen a Dios. Dice el versículo 5, es tal el ayuno que yo escogí, dice, que de día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como junco, ¿no? Cuando uno ayuna está así, y haga cama de silicio y de cenizas. Dice, llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová. No es más bien, dice, el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo, toda esclavitud, toda maldad que hacían el pueblo con sus propios semejantes. Dice el versículo 7, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano cuando te pide y tienes. Amén. A Dios, más que los actos religiosos, le interesa la vida, el corazón, la santidad, la verdad, la sinceridad. Dice el versículo 8, cuando tú partes tu pan con el hambriento, a los pobres albergas, cuando ves al desnudo lo cubres, no te escondes de tu hermano. Entonces, dice, nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. Irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces conseguirás el apoyo, la ayuda por aquellas cosas por las que estás orando. Entonces, dice el versículo siguiente, 9, invocarás y te oirá Jehová. Dios te va a... No por los ayunas, no por la posición que como ayunas o no sé qué idea tienes, pero a Dios le interesa tu vida. La autoridad en la oración viene de tu manera de ser, una manera de ser como Dios. Por eso la primera cosa que el Señor quiere que nosotros le conozcamos, que nosotros conozcamos cómo es su carácter, porque así como es su carácter, Él quiere que seamos, porque somos sus representantes en esta tierra. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y Él dirá, heme aquí. Si quitaras de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, si dieres tu pan al hambriento, saciares al alma afligida. Amén, el buen consejo, la palabra viva. En las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Hermanos, el ayuno y la oración son una gran bendición cuando van acompañada de una vida piadosa, de una vida congruente. De otra manera no sirven. Entonces dice, Jehová te pastoreará en las sequías, en los tiempos difíciles saciará tu alma, dará vigor a tus huesos, te fortalecerá y serás como huerto de riego, como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan, el agua que sacia la sed, el huerto de riego que da fruto.
Y dice, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás. Serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad. Bueno, el último versículo, entonces te deleitarás, el 13. Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad, y en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Recuerden que los fariseos habían hecho del día de reposo una carga pesada, habían hecho un día complicado, un día difícil de guardar, una obligación. Pero aquí dice, si a ese día de estar no sé, todos tenemos tiempos con Dios. Y si ese tiempo con Dios, dice, si lo llamas delicia, si es un deleite, si es un día santo, glorioso de Jehová, lo venerares, no haciendo tus cosas, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, sino ni hablando tus propias palabras. ¿Qué pasará? Dice el versículo, entonces te deleitarás en Jehová. Y dice Dios, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Amén. Hermanos, el problema, ¿por qué en Jerusalén era donde apedreaban, mataban? Versículo 34, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Hermanos, lo más terrible de la religión, de lo que diferencia entre la verdad y la vida cristiana, la vida llena, la vida satisfactoria, la vida de un hijo de Dios que se goza en el Señor, que no importa que esté a veces en problemas, pero sigue viviendo una vida llena y que da un buen testimonio. Es que la religión, mis hermanos, deja la fe en un Dios vivo, la fe en un Dios bueno, en un Dios justo, en un Dios que también es poderoso. Los fariseos, como dice en el Sermón del Monte, oraban. ¿Pero para qué oraban? Para ser vistos por los hombres. Ellos buscaban, esa era su recompensa. No tenían fe de que la oración tenía poder y que la oración era contestada por Dios. Por eso tantas veces habla el Señor, pídeme. Pero ellos, ¿por qué iban a pedir si ya no creían? Si su religión se había apagado la verdad, había apagado la ley. Amén. Su religión, hermano, para ellos, en la religión tú tienes que hacer acciones religiosas, tú tienes que llevar ciertas cosas, hacer ciertas ceremonias, estar en ciertos días, guardar ciertas cosas. Pero para Dios lo más importante es su comunión con Él, el fruto de que es el amor, la misericordia, la verdad, la sinceridad, la transparencia, una vida piadosa. Amén. Cuando Él dice en este versículo 34, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Sabe qué, mi hermano? No lo dice como con venganza. Él lo dice con congoja, con una profunda congoja, no con ira. Miren, en Lucas, aquí un poquito más adelante, en el versículo 19, versículo 41, capítulo 19, y dice, cuando llegó cerca de la ciudad, está hablando de Jerusalén, al verla lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos este día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán por todas partes, te estrecharán
y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Los profetas iban, hablaban. En algunos casos, en la historia, usted puede ver, la gente se arrepintió, como por ejemplo cuando Nínive fue a predicar, cuando Jonás fue a predicar a Nínive, se arrepintió la ciudad. Y el juicio por esa impiedad que tenían los asirios no vino contra ellos. ya no vino el juicio. ¿Por qué? Porque se arrepintieron. O sea, había dos actitudes: o se arrepentían, o lo que hacía Jerusalén. Jerusalén los apedreaba. Y quizás aquí puede venir una aplicación. A ninguno de nosotros nos gusta que alguien nos llame la atención. ¿Qué haces cuando alguien te llama la atención? ¿Te enojas? ¿Lo botas? ¿Lo desechas? Miren aquí, la clase tristemente religiosa los apedreaba, los mataba. Hay muchos ejemplos en el Antiguo Testamento. Y aquí en Lucas 19, Dios dice que Jerusalén iba a ser destruido. Por eso Él se lamenta de Jerusalén, ¿no? Por eso este pasaje completo le ponen como título en la Biblia, por lo menos en esta: lamento de Jesús sobre Jerusalén. ¿Qué está haciendo? ¿Por qué Jerusalén estaba lamentando? Jerusalén, como dice aquí, será rodeada de ejércitos. ¿Cuándo ocurrió esto? Esto ocurrió en el año 70 después de Cristo, cuando los romanos rodearon Jerusalén, tumbaron los muros y destruyeron el templo. Y como dice ahí mismo, no quedó piedra sobre piedra. ¿Sabe por qué fue destruido el templo de Jerusalén? Porque era un templo magnífico. Este templo lo había construido Herodes. Este es un problema un problema serio de desviación religiosa, podemos decir. Y este templo era un símbolo, podemos decir un símbolo religioso, que era su base. Era como que ellos decían: nosotros representamos a una religión, miren nuestro templo, miren nuestras ceremonias, miren nuestro sacerdocio, miren las fiestas que se hacen. Pero el templo, hermanos, inicialmente, cuando fue construido, cuando Dios permitió a Salomón que lo construya, fue para que en ese lugar viniera la presencia de Dios. Y cuando Salomón lo construyó, terminó de construir, lo dedicó al templo, vino la nube, no vino la Shekinah de Dios y llenó el templo. Ni siquiera podían entrar los sacerdotes porque la nube lo llenaba todo. Ese lugar del templo, ese es el lugar de la presencia de Dios. Era para eso que Dios hizo el templo como una figura. Como les digo, nosotros ahora somos los templos del Espíritu Santo, dice la palabra del Señor. Y aquí tiene que venir la Shekinah, la nube de Dios. La presencia de Dios debe verse en nosotros, y la presencia de Dios el mundo la debe ver como el templo de Jerusalén, magnífico, fastuoso. Si ustedes saben cuánto oro, cuán precioso era ese templo. El mundo podía ver ese templo y imaginarse el Dios, ver a ese pueblo. Esa era la idea de Dios: ver a ese pueblo, esas leyes, ese comportamiento, y conocer a Dios. Hoy en día Dios tiene otros templos. Amén. En el antiguo pacto, mis hermanos, el templo era un lugar físico. En el nuevo pacto, el templo es un lugar espiritual.
El templo es tu interior. Miren una conversación que tiene Jesús con una mujer en Juan capítulo 4. Solo voy a leer algunos puntos, porque aquí en estos puntos que les voy a leer se ve una conversación religiosa, ¿no? Vamos a leer el versículo 10. Él empezó, ¿no? Sabían la historia, él y sus discípulos estaban caminando y vieron el pozo de Jacob en una ciudad, en un pozo cerca de una ciudad de Samaria. Y él se quedó ahí, no tenían con qué sacar agua, y sus discípulos fueron al pueblo a comprar comida. Y vino una mujer samaritana con un aparato, ¿no?, para sacar el agua, y él le pidió agua y empieza una conversación con esta mujer samaritana. Versículo 10, miren, yo voy a ir solamente por los versículos que me interesa para el tema. Respondió Jesús, le dice, porque si conocieses el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y él empieza a mostrarse quién era. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Le dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, le dice, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. El agua viva es una agua que salta, dice aquí, de su interior. Amén. Será en él una fuente. Más adelante, versículo 19, ella siguió su conversación. Le dijo la mujer, está conmigo, Juan 4, 19. Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde debemos adorar. Mire, aquí está ¿cómo podemos decir? El cuestionamiento religioso. ¿Dónde tenemos que adorar? O sea, estos religiosos habían asociado el templo de Jerusalén o el templo que habían construido en el monte de Samaria. Había una gran controversia, era una pelea muy tremenda que tenían los de Judá contra los de Israel del norte, porque habían construido, ¿no? Jeroboam habían construido unas imágenes y había hecho aquí ya en el tiempo de había un monte, ¿no? Habían varios montes donde se adoraba en el norte, y ellos se peleaban. Unos decían, no, en Jerusalén no, es aquí en Samaria, y los de Jerusalén no, es aquí en Jerusalén, y ahí estaba el templo. Y la respuesta de Jesús, versículo 21, Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. En ninguno de los dos lugares. Vosotros adoráis, le dice a ella, ¿no?, a los samaritanos, lo que no sabéis. Nosotros, como judíos, adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Dice, mas la hora viene, y ahora es. Dice, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoran. Amén. Él no es ni en Jerusalén, ni en ese lugar, ni en ningún lugar físico. El templo somos nosotros. Y la adoración es una adoración en espíritu y en verdad. Y dice Dios, no solamente
Está diciendo que la adoración es una adoración personal, espiritual, que está del interior, que de donde salen ríos de agua viva, esos interiores, de donde viene para dar de beber a la gente hambrienta. Eso debería ser el templo. ¿Cómo está nuestro templo? ¿Hay ríos de agua viva? ¿Estamos siendo eso que Dios quiere? ¿Estamos llegando a hacer eso? Y dice que Dios busca. Amén. Dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que lo adoren. Ese es el tipo de adoración que desea Dios, que deseaba Cristo en ese tiempo. Dice el versículo 24, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Es en espíritu, como decíamos, y en verdad. Por eso Isaías 58 dice, ¿cómo ustedes piensan que me van a agradar ayunando, haciendo tanta oración, si su vida no está conforme a la verdad? Han dejado la ley de mi Dios, todo lo que hemos leído. Y aquí ellos seguían con su teatro religioso, porque tenían un hermoso teatro, que Dios, mis hermanos, se lo iría a destruir. Se lo iría a destruir como lo hizo. En realidad, si ustedes conocen la historia, en el año 70, el general Tito destruyó ese templo. Amén, era algo bello. A mí me encantaría ir a Jerusalén, ver, pero algunos van con una idea, de que son lugares santos. El lugar santo verdadero es tu ser. El lugar santo verdadero es tu interior. Y en ese lugar tú debes orar. El templo tenía mucho oro. A Herodes este templo le costó 40 años. Pero Dios lo iba a destruir. Miren, el templo de Salomón fue lo mismo. Fue destruido por Dios también. Dios ya no usó a los romanos, en aquel tiempo usó a Nabucodonosor. Y ese maravilloso templo que él mismo un día había aprobado que se construya, y había llenado con su presencia. Pero a causa de la impiedad de su pueblo, Él destruyó. Porque ¿de qué servía ese templo maravilloso en Jerusalén, donde todo el mundo lo viera? Cuando todo el mundo ve el templo, quedaba admirado, pero al ver la vida, el comportamiento de los que adoraban en ese templo, en vez de ser un templo que, daba buen testimonio de Dios con el pueblo ahí, era al contrario. Amén. Y yo no estoy en contra del templo. Yo no creo que nosotros debamos volver a las prácticas judías, a las fiestas, para nada. Eso sí nosotros los debemos examinar, estudiar, para entender las cosas espirituales, porque son una figura y sombra y muy valiosas. Pero nosotros no podemos celebrar, porque todas esas ceremonias apuntaban a Cristo y apuntaban a la realidad que ya fue. El mismo templo apunta a lo que es nuestro ser. Usted puede aprender del templo lo que tiene adentro de usted. Usted es templo del Espíritu Santo. Amén. La verdadera presencia, la verdadera realidad de la vida de Dios, eso es lo más importante. Y a Dios, mis hermanos, lo que más le interesa es la santidad, es la vida verdadera, es la fe, es la piedad, es que esa nueva naturaleza que Él ha puesto en nosotros se esté desarrollando y que Cristo se esté viendo. Ahí sí nuestro templo será un testimonio, el testimonio que Dios quiere
a dar con la vida de sus hijos. Para eso estamos en esta tierra, mis queridos hermanos. Para dar testimonio y para después representarle. Son las dos cosas que un cristiano debe buscar. Amén. Y miren lo que dice hasta cuándo. Versículo 35, ya termino. He aquí vuestra casa os es dejada desierto. Está hablando de la destrucción. Hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor. ¿Cuándo es ese tiempo? Cuando una persona dice, bendito el que viene. ¿Quién es el que viene en nombre del Señor? Es Cristo. Cuando ellos se conviertan, cuando ellos reciban a Cristo, cuando cada persona individualmente reciba a Cristo, entonces su casa será desierta. Pero cuando decimos que venga, que bendito el que viene en nombre del Señor, le recibimos, esa casa, dice, ya no estará desierta. Y dice, ahí le veremos. Lea el versículo 35. Amén. Su presencia estará. Su presencia estará en nosotros cuando nosotros tengamos eso. Amén. Su presencia está en nosotros. Somos el templo. Pero que no seamos como fueron los israelitas. Recuerden, todo el Antiguo Testamento es una figura. Dios se cansó del templo, lo destruyó. En el Nuevo Testamento dice el Señor que no atentemos contra el templo del Señor, contra el cuerpo contra la presencia de Él. Mis queridos hermanos, de nuestro interior tienen que correr ríos de agua viva. Esto dijo, dice, del Espíritu que habría de venir a los que creen en Él. La fe, y la fe que produce fruto, es lo que Dios más quiere. Dios no está impresionado con grandes templos, con maravillosas alabanzas, con elocuentes predicadores. Dios quiere ser Dios en tu interior. Dios quiere ser un Dios en nuestro corazón, y su testimonio tiene que ser un testimonio espiritual. Y ese testimonio, esos ríos de agua viva, traerán. Nuestra vida debe ser una fuente que sacia la sed de aquellos que tienen sed. Amén. Aquí tenemos lo que he tratado de mostrar lo que estaba pasando y lo que espiritualmente podemos entender de este pasaje. Amén. Que Dios bendiga sus vidas y que nosotros aprendamos de la Escritura y anhelemos. ¿Sabe? Dios quiere. Y si tú le crees, Él te va a transformar, te va a cambiar, te va a ayudar. Él edifica la iglesia. Él le dijo a Pedro, sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Entonces necesitamos la fe, y estos templos que tenemos ahora nosotros, que den testimonio, ¿no? Que estos templos tengan la presencia, como tenía el templo de Jerusalén en el tiempo de Salomón, la Shekinah de Dios, como dice Jesús a la mujer samaritana, que de nuestro interior salgan ríos de agua viva. Ese es el plan de Dios para la iglesia. Dios les bendiga mucho.